Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo podcast de La Galaxia Indiscreta, donde continuamos recorriendo este campo de los ovnis, la ufología, y también cada vez vamos también conectando algunos campos más según lo que averiguamos juntos en este proceso de lectura, en este proceso de investigación que construimos en conjunto. Sí querría aprovechar este podcast en especial para hacer, digamos, un establecimiento de cuál es el cuadro de situación en cuanto al desarrollo de este podcast. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Mucha gente, digámoslo así, tiene mucha aversión a este campo. Y puedo comprender también de qué se trata, por qué. Porque a fin de cuentas, fijémonos, llevamos unos, puede ser 70 años más de 70 años aproximadamente, de investigaciones, cuestiones al respecto, e igualmente la gente sigue sintiendo hoy en día que no tiene respuesta alguna al respecto de este campo. No tienen respuesta, no tienen orientación, siguen viendo los avistamientos, siguen encontrando esos testimonios, pero igualmente, digamos, la sociedad sigue estando tan, llamémoslo así, perdón por la expresión, tan en pelotas, tan en bolas, tan desorientada como lo estaba hace décadas. Entonces, de ahí en más, si a eso no se le da respuesta, y además incluso empiezan a generarse cuestiones donde hay conflictos por ridiculizaciones, la gente nombra lo que se le ocurre, empiezan a hacer cuestiones que directamente llegan al delirio, a imaginarse cuestiones, en plan, porque yo soy un heraldo de los extraterrestres que vienen a decirnos que van a salvarnos, todas esas cuestiones que al final quedan en un agua de borrajas que no solamente, digamos, no aporta algo, sino que perjudica tanto al campo como a la gente que al menos trató de escuchar qué es lo que está sucediendo. A nivel personal, por tanto, es que entonces propongo realizar este podcast para encontrar cuál es el sentido, dar respuesta, mejor dicho, dar respuesta a la pregunta de cuál es el sentido de todos estos fenómenos que estamos encontrando respecto al campo ovni, al campo ufológico. Eso es uno de los motivos por los cuales les estoy invitando a que recorramos esto. ¿Por qué? Entonces, el campo ovni hoy en día está directamente sumido en, digámoslo así, toda una maraña de no, en el sentido de no hay respuesta, no hay orientaciones, no hay actualizaciones, no hay cambios en realidad. No hay mucho cambio. Fíjense, yo qué sé, tú le puedes preguntar a alguien acerca de la tecnología y al menos tiene una orientación de que supuestamente van cambiando las cosas año a año y aunque sea, mejores dispositivos encuentras. No estoy diciendo que, digamos, debamos reducir este campo a encontrar mejores cuestiones a nivel tecnológico. Pero es cierto que si ni siquiera hay cambio alguno de década a década, sino que cada vez está el campo más desprestigiado, no hay actualizaciones, no hay mejores orientaciones, directamente se está produciendo un estancamiento desde hace décadas. Y por tanto, eso significa que la gente deja este campo en, como les decía, un pozo de total estancamiento. Y es un pozo de estancamiento tal que se nota que la gente hasta le tiene aversión, digámoslo así, no solamente porque tenga una no afinidad al tema, sino que rehuye. Y lo podemos encontrar incluso, lean los testimonios de gente que ha tenido contacto con alguno de estos fenómenos. Cuanto más cercano es el fenómeno, llamémoslo así, más miedo, rechazo, pánico sufre la gente. O sea, tiene una aversión total a siquiera conectar con eso. Entonces es lógico que esa misma aversión, ese mismo rechazo, se manifieste también a través de
directamente ridiculizar el campo para que al final quede bajo no lo toquemos, no investiguemos ahí, no hagamos algo, no avancemos. Eso es lo mismo que hasta también se llega a encontrar con lo que pasa en el mundo militar. Fíjense que hay mucha imaginería, mucha cuestión de, en realidad hay una conspiración por parte de los militares que tratan de ocultar qué es lo que pasó en Roswell, qué es lo que pasó en determinados otros fenómenos, porque ellos ya tienen el contacto con los extraterrestres y se aprovechan de su tecnología. Un montón de cuestiones que la gente se imagina, da por supuesto. Estuvimos recorriéndolo en el podcast anterior. ¿Se imaginan cuestiones respecto a lo que sucede en lo real, en la materia, los movimientos de la materia, por una serie de mensajes preconcebidos que ya están dentro y que están funcionando dentro de ellos y de los que no se dan cuenta? Piensan que esos mensajes son suyos, pero en realidad se los ha dado el contexto, el momento en el que nacieron, el tiempo en el que se criaron. Y mientras no tomemos cada quien distancia de esos mensajes automáticos, a donde vamos a llegar una y otra vez es a donde esos mensajes automáticos quieren. O sea, no tendrás posibilidad de crear la realidad que tú quieras crear. Que tengamos posibilidad de hablar en esos términos y recorrer en esos términos un campo tan hoy en día desorientativo como el campo OVNI, entiendo que es una posibilidad bastante fuerte, porque como les decía desde el principio de este podcast, aquí tenemos la oportunidad de hacernos muy inteligentes, porque tienes que estar diferenciando todo el tiempo, al igual que tienes que hacer en tu vida, tienes que estar diferenciando entre las cuestiones que te imaginas y lo real, la materia. Tienes que diferenciar eso, porque entonces si haces esa diferenciación, y para hacer esa diferenciación tendrás que utilizar unos conceptos simbólicos, unos términos simbólicos, un paradigma distinto. Y yo les quiero ayudar a acceder, recorrer, conectar con ese paradigma nuevo, con ese nuevo paradigma que es el mismo paradigma que enseña la enseñanza de José Luis Parise. Yo baso las investigaciones que realizo aquí en esa misma enseñanza, que es la enseñanza con la que generar realidad propia. Y si estamos hablando de crear realidad propia, entonces es perfectamente aplicable ese mismo paradigma para esclarecer los misterios que también encontramos en el campo ufológico, en el campo del OVNI. Si con ese mismo paradigma se ha logrado desocultar, José Luis Parise ha logrado desocultar cuál es la lógica oculta de gente tan que al ego le resulta tan incomprensibles como, por ejemplo, Cristo, la enseñanza ha logrado desocultar cuál es la enseñanza, cuál es el mensaje hermético, iniciático de la enseñanza de Cristo. Entonces es perfectamente utilizable para algo mucho más, digamos, entiendo, a un nivel más cercano a nosotros, entre comillas, como puede ser, bueno, realizar una investigación. Y también para entonces avanzar a temas que al ser humano hoy en día lo desorientan muchísimo, como por ejemplo lo que pasa al respecto de los ovnis. Ambos polos es perfectamente abarcable. ¿Por qué? Porque la enseñanza, estamos hablando de algo universal, de una enseñanza universal. Por tanto, los ovnis están dentro del universo y por tanto es perfectamente esclarecible, recorrible, investigable. Esto también desde esa misma enseñanza. Bien. Por tanto, entonces con esto ya también les voy aclarando algunas cuestiones y lo pongo, como decía antes, cuadro de situación, de inicio, de partida, al respecto de, bueno, con qué fichas jugamos, con qué tableros jugamos aquí. La investigación que estoy tratando de desarrollar y que quiero desarrollar a través de este podcast no es científica. Lo digo porque, por ejemplo, les digo un nombre aquí, un investigador famoso en España, JJ Benítez, lo cargaron muchísimo con el tema de que sus investigaciones no eran científicas. De entrada les puedo decir, despreocupémonos. Esto que estoy tratando de hacer aquí no es científico. Tranquilicémonos y ya está. Es decir, levantemos esa mochila de piedras y tirémosla, o utilicémosla para subir un muro o lo que fuese, pero no carguemos eso. ¿Por qué? Porque es decir, de repente, cuando vayamos avanzando en estos podcasts, lo que sea, de repente dicen, no, porque en realidad sus investigaciones no son científicas. No quiero que sean científicas, no es mi pretensión, y por eso digo, quitemos esa mochila de piedra. Ahora bien, esto no significa que no utilicemos y que no utilice, no significa que no utilicemos testimonios o aportaciones de científicos. Se trata simplemente de que la investigación, que, bueno,
tengo que lograr que sea investigación. La labor que estamos desarrollando aquí juntos no se basa en si tengo que cumplir el método científico. Porque no, sinceramente es este campo un campo que trasciende ahora mismo los límites de la ciencia. Por tanto, la ciencia va a chocar si solamente se restringe a lo que la ciencia dice que es posible. Necesitamos herramientas superiores. Por eso propongo un cambio respecto de, bueno, ¿desde qué paradigma abordar esto? Desde el paradigma del método de los 11 pasos de la magia. Es una apuesta, es un recorrido personal también, pero es mi apuesta. Es mi, mi decisión incluso al respecto. Eso, se lo digo para que tampoco les extrañe si en algún momento, de hecho lo tengo planteado ya, llamar a determinados científicos y utilizar también lo que ellos tengan posibilidad de aportar al respecto. Pero si, digamos, un científico te dice, mira, no se puede investigar este campo, solamente se puede pensar que son globos sonda lo que van volando por la órbita del planeta Tierra, pues lo siento, pero no voy a permitir que eso limite lo que hagamos aquí. No es una investigación científica, utilizo herramientas de lógica, utilizo herramientas de hemisferio derecho y mi plan es integrar esas ambas cuestiones para llegar a cuestiones que sean aportes para ustedes también, y por tanto no pretendo que sea científico. Tampoco es una cuestión religiosa. Yo jamás les voy a decir es que yo creo en los ovnis. ¿Qué creer? ¿Qué miércoles creer? No, se trata de un fenómeno que encontramos aquí, que es recurrente, no es una cuestión, digámoslo así, suelta en el universo, si acaso existe algo suelto en el universo, pero digamos una cuestión que incide una y otra vez a punto tal de que hoy en día, 70 años después, sigue ocurriendo y la gente no tiene respuesta. Por tanto es perfectamente abordable, de la misma manera que puedes decidir abordar, yo qué sé, convertirte en músico, o dedicarte a la yoga, o dedicarte a el baile. Bueno, pues entonces uno de los posibles campos que utilizar para, a través de eso, recorrer, a través de eso, realización personal, a través de eso, crear realidad propia, a través del campo de los ovnis, de la ufología. Y si además, gracias a eso, pues también logro hacer contribuciones personales, pues buenísimo. Y si todavía no lo he hecho, no lo he logrado, pues entonces tendré que hacer todos los pasos para lograrlo. Y mientras tanto aprendo. Y mientras tanto aprendemos, y además, mientras tanto también quiero brindarles algunas indicaciones, algunas claves, para que ustedes, si quieren también utilizar este mismo paradigma en crear la realidad que ustedes quieran, también aprenderán a hacerlo, si van siguiendo las cuestiones que vamos recorriendo aquí. A la vez eso significa, oye, yo ahora mismo no tengo las respuestas, no tengo wow, todo es claricidísimo, sino que utilizo este mismo podcast para ir construyendo. Por eso, algunas veces, oye, mire, les diré, esto mío que estoy ubicando ahora es una hipótesis. De la misma manera que una hipótesis que les comenté en un podcast anterior, bueno, hay que atender a qué es lo que pasa con la luz, cuál es la relación de la luz con toda la fenomenología ovni. Y tomar distancia respecto de la idea de que son aparatos, artefactos, drones o lo que sea, que miércoles que sea, que son todas esas cuestiones, los artefactos, tal, son ideas que automáticamente pensamos por pensar desde un paradigma científico. Les agradezco mucho esta posibilidad, aunque sea, como les decía, poner sobre la mesa algunas cartas boca arriba para que tengamos en claro cuáles son las fichas del juego de ajedrez que estamos jugando, con el que estamos avanzando. Y gracias a eso también les digo, simplemente para redondear el tema de antes, tema de creencia. Como les decía, la gente se pone a decir que es creencia en los ovnis, creencia en si hay extraterrestres. No es ese el tema. ¿Por qué tendríamos que basarnos en si creo esto, o creer en un sentido de creencia? En todo caso, creo en lo que creo. Tengo, digamos, mis fichas puestas en lo que genero. No pretendo de basarme en la creencia tal de porque yo tengo que creer que hay ovnis o extraterrestres. No. En todo caso, voy a aplicar los 11 pasos del método de la magia para develar lo que tenga que develar, encontrar las respuestas que tenga que encontrar y gracias a eso alimentarme. Incluso, tal vez no solamente encontrar las respuestas, sino directamente generar las respuestas, para de eso alimentarme, proponerlas a ustedes también que se alimenten de eso, y entonces ganamos todos y nadie pierde. Muchísimas gracias por
compartir estos minutos y nos encontramos en el siguiente podcast.